Gracias. ¿Javiera? ¿Jack? Ah, Javiera, ya te vi. Si estás ahí, Javiera, ¿qué es un muestreo probabilístico y uno no probabilístico? ¿El probabilístico es para poblaciones pequeñas o no? De selección aleatoria. Ese es un tipo de muestreo probabilístico. En general, ¿qué te permite hacer un muestreo probabilístico? Analizar las probabilidades de que ocurra algo, probablemente. Sí, tiene una validez estadística, ¿cierto? En el fondo puede representar a una población. ¿Y qué pasa con los no probabilísticos? ¿Qué diferencia tienen? ¿Te permiten Eh, sacar una fotografía, por ejemplo, de Chile? no, porque si no tiene validez estadística, no. Sí, tienen un sesgo y habitualmente ese sesgo está dado por quien hace la pregunta, quien hace la encuesta, por ejemplo. Entonces, no representan al total de la población, sino que representan a un segmento, a una subclasificación, o sirven para validar, por ejemplo, ciertas eh, hipótesis. El semestre pasado, cuando hice este test, había salido recién una encuesta de la prueba y el rechazo, donde había ganado el rechazo. Entonces, yo les preguntaba si era un test probabilístico o no probabilístico. ¿Qué me puede decir usted? Ah, creo que ese estudio no fue probabilístico, porque además fue como en comunas donde obviamente iba a ganar el rechazo y como que. Exactamente. A eso me refiero con no probabilístico, cuando en el fondo tú impones como encuestador un sesgo donde vas a hacer la pregunta. Eso es no probabilístico. Muy bien. Ya, vamos a seguir con la siguiente. Oh, ¿qué pasó aquí? No revisaron mis diapos y yo que la hago con tanto cariño. ¿Cuáles son los tipos de muestreo, Jack? ¿En qué se separan los tipos de muestreos probabilísticos, sabes? No, sinceramente no. Ya. Nicole. Era el que salió ahí, aleatorio simple, parece que era también uno de los que salía. Sí, aleatorio Y simple, sistemático, ¿no? sistemático y estratificado. Esos son los 4 tipos de muestreo. Vamos a Y ver. yo al menos me equivoqué porque no sabía que arriba salía la pregunta y no la había alcanzado a leer. Ah, sí, pues queda aquí arriba, arriba de la pantalla, por si no la alcanzan a leer, ¿ya? Si no me dicen y yo la leo, ¿ya? Eh, sí, son 4 tipos de muestreo: el aleatorio simple, el por conglomerado, el estratificado y el sistemático. Si es necesario, vamos a ver los detalles de cada. Bueno, vamos a ver un video y después vamos a explicar un poquito más cada uno de ellos. Acuérdense que vamos a hacer un trabajo de los tipos de muestreo, entonces tienen que entenderlos bien. Y este es un buen momento para resolver dudas.
bueno, si no sabían cuáles eran los muestreos probabilísticos, difícilmente van a saber cuáles son cada uno de ellos, pero bien, varios respondieron súper bien. Lo que ocurre con un sistema probabilístico en el cual yo puedo calcular el error estadístico, puedo calcular desviaciones estándar y puedo hacer una validación estadística, es necesario ver cuál es el mejor modelo que aplica a mi encuesta o a mi análisis. Cuando yo separo un grupo porque tiene unas características en comunes y dentro de ese grupo yo tomo una encuesta que es representativo solamente de ese subgrupo, o los separo, por ejemplo, hombres y mujeres, le pregunto lo mismo a hombres y mujeres y después mi análisis lo hago en hombres y mujeres, eso es separar por estratos, ¿ya? Estos estratos pueden ser edad, pueden ser género, pueden ser, por ejemplo, grupos socioeconómicos. Si hubieran hecho la encuesta del rechazo y el apruebo que hablamos antes, en dos bloques, en dos estratos distintos, sacan la conclusión general, eso podría haber dado una respuesta a nivel poblacional, pero también después podrían haber dicho, en este estrato los resultados son este y en este otro estrato los resultados son estos otros, ¿ya? Entonces, el estratificado permite separar la población en grupos que tienen características comunes, características de interés, características que tienen que ver con la pregunta que yo estoy buscando resolver, ¿ya? Ya, esto es lo mismo. Aquí separo por tipos, subtipos. Separo la tritón de las obleas. Estoy separando en pequeños grupos y por lo tanto estoy haciendo estratos diferentes dentro de esa población total, ¿ya? Tienen características, los agrupo por características en común y los separo de la población. Esos son estratos, ¿ya? Ah, muy bien. Este es un sistema aleatorio, ¿ya? Todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Es el más fácil de entender, es lo que uno se imagina que debería hacer cuando hace un muestreo. Tomar al azar y que cada uno de los integrantes de la comunidad o de la muestra total, o sea, de la población total, tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Pero no siempre se puede. Cuando la muestra es muy grande, tú necesitas tomar una parte de ello. En el caso de los alimentos, por ejemplo, ¿de dónde tomas? ¿Cómo tomas? Entonces, para eso existen distintos modelos y distintas formas de validarlo. Uno de ellos es el aleatorio, que es como el más sencillo de entender. Es un no probabilístico. Si yo hice una encuesta donde quería saber quién ganaba y ganó el rechazo en mi encuesta con mi análisis estadístico, aplicando error y todo lo demás, claramente no fue una muestra donde yo realmente quería contestar esa pregunta, sino que probablemente hubo un sesgo y por lo tanto es un no probabilístico. A lo mejor, como decía su compañera, fui a tomarlo en Vitacura, en Lo Barnechea, o solamente a los que conducían un Mercedes, no sé cuál podría haber sido el criterio, pero probablemente no fue al azar, claramente no fue al azar, porque después cuando se hizo en realidad una gran encuesta a nivel nacional,
que es la votación, no reflejó ni de cerca el resultado que se obtuvo, ¿ya? Ya. Cuando yo separo la población en segmentos y probablemente esos segmentos están distribuidos al azar, eso es un conglomerado. Por ejemplo, si yo separo la sala en la parte de adelante y la parte de atrás porque pongo un encuestador que esté en la galería y otro que esté en la platea, porque me es más fácil muestrear de esa manera, eso es un conglomerado. Y cada conglomerado debería tener a todos los elementos de la población, ¿ya? O sea, no deberían estar separados los hombres de las mujeres, ni otra preferencia, otra inclinación sexual, o la forma de vestir, o el color del pelo, si usan gafas o no usan gafas, etcétera, deberían estar distribuidos al azar. Puede ser que un grupo esté, una de las conglomerados esté enriquecido, por ejemplo, en los que tienen lente, a lo mejor el de adelante, y ahí mi forma de dividir la sala no fue la más adecuada, porque en realidad los conglomerados deberían ser un reflejo total de la población. En ese caso debería dividirla, no sé, los que están en la ventana y los que están en la puerta, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Profe. Están calladitos hoy día. Ay, no ganó Amanda. Ya, chiquillos, voy a apagar esto. Ya. Ya, entonces, por lo que veo, no estudiaron mucho, ¿ah? No revisaron la clase. Entonces, vamos a ver algunas diapos y después vamos a ver un video al final como para hacer un cierre. Vamos a ver algunas diapos, no todas. Están con audio, recuérdenlo, así que lo pueden revisar cuando quieran. Esto yo no lo había abierto. Está en mi intención ver las diapos. Pero lo resuelvo al tiro. Bueno, en el caso de los análisis de alimentos, recuerden que una de las cosas más importantes es que esas muestras después van a ser analizadas por métodos analíticos. Entonces, algo que es súper importante es no contaminar la muestra. Entonces, cuando una persona va a tomar una muestra, tiene que preocuparse de evitar esta contaminación. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo evitarían, por ejemplo, la contaminación con bacterias o con metales pesados? Y van a una empresa de, no sé, de puré deshidratado. Y tienen ahí a granel sacos y sacos por todas partes. ¿Cómo evitarían ustedes contaminar esa muestra? Darling, ¿cómo lo haría usted? Matías. No sé, profe, no se me ocurre. ¿No se le ocurre? ¿Cómo evita usted no contaminarse con COVID? Quedándome en la casita. Ya, pero no puede quedarse en la casa porque tiene que ir. ¿Qué hace entonces? Tiene que ir a la empresa. Me pongo mascarilla, guantes, Exactamente. Tienen que hacer una barrera entre usted y el alimento, entre usted y los manipuladores que va a muestrear. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a detener. Lo que deben hacer es usar toda la indumentaria necesaria para generar una barrera entre el alimento y el operario, usted, los implementos que va a usar para muestrear. Y eso es súper importante. Y no siempre
está tan claro. A lo mejor ahora con todo lo del